atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy ofrecemos nuestra Santa Misa por el eterno descanso de Jackie, de Irene Ordóñez, de María Josefina López, de David Ortiz, de Aurora Sánchez, de Abraham Salgado, de Olga Santos Vázquez, de Efraín Ávila, de Remedios Zamora, de Enrique Guadarrama Cedillo, de José Vidal Lugo, de Leonor Díaz, de Roberto Calderón, de Inés Cayetano Antonio, de María Cristina Salas, de Ana García, de Manuel López Galván. Le vamos a pedir por la salud del señor Alfonso Cervantes, de Pati Laviada, de Blanca Estela Briceño Muñoz, de Rosa Bautista Morena, de Emiliano Nava Rojas, de María de los Ángeles Pérez, de José Alberto Pul Pech, de
Isel Vázquez Silva, de Juan Carlos Sánchez, de Sergio Eduardo Fernández, de Arturo Aguilar, de José Teodoro Alcántara y Carlos Ramos Romero. Vamos a pedir también por el cumpleaños de Guillermo Zazueta Rocha. También pedimos por Julia Ballesteros Barrios, por las necesidades de Lucía Coronado Pacheco, de Lorena Allen, por todas las legionarias de María, por la familia Rofiel Garza, y también pedimos una medida muy especial por el cumpleaños de Vane Cámara, de José Alberto Rivera, de Alejandro Pinelo, de Felipe Castelazo y de Juan Pablo Uribe, y por todas sus intenciones que traigan ustedes en el corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, que por la intercesión de tu bienaventurado mártir Bartolomé Gutiérrez, nos libres de todas las desgracias corporales y purifiques nuestra alma de todo mal pensamiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Vamos a escuchar la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabaja para lo mismo, si bien cada uno recibe el salario conforme a su propio trabajo.
Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Al Salmo decimos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, pero para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar a las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. Este evangelio es muy interesante porque en este evangelio podríamos nosotros llegar a concluir la agenda de un día de Jesús, lo que Jesús solía hacer en sus jornadas. Por aquí como que nos va platicando lo que hacía en un día. Y las cosas que Jesús hacía en un día, además de que eran muchas, eran muy interesantes y todas estaban al servicio de la gente que lo escuchaba. Podemos ver cómo en un día Jesús predicaba a las personas que lo querían escuchar, predicaba a todas aquellas que iban a buscarlo. También, además de predicar y hacer ese servicio muy valioso de la enseñanza, Jesús sanaba a las personas enfermas, necesitadas de él. Y esto es muy interesante y siempre ha ido muy de la mano lo que Jesús enseña, también después con lo que Jesús sana. Ayer hablábamos de la autoridad de la palabra de Jesús y eso también es algo muy interesante porque muchas veces, por ejemplo, Jesús enseñaba que podía curar el alma, los pecados de las personas, y de repente cuando entraba duda,
pues sanaba, decía, bueno, si no me creen, o para que vean que sí soy capaz, queda sano de tu enfermedad, ¿no? Entonces, también es muy interesante, muchas de esas curaciones iban muy de la mano a lo que estaba enseñando. Entonces, también esas curaciones como que servían de testimonio para que su palabra fuera realmente mejor entendida, o más bien, que el alcance de lo que estaba prometiendo con sus palabras era completamente real. Le daba esa realidad necesaria en lo que estaba enseñando. También vemos algo muy interesante que ya desde ayer lo decíamos, que la palabra de Jesús era capaz de expulsar ya sea a los demonios o ya sea a personas que estaban siendo molestadas por los demonios. Y eso es algo que también a nosotros nos da mucha esperanza, porque cuando de repente tenemos esos periodos en el que experimentamos tentaciones, ¿a quién o a dónde o a qué tenemos que recurrir con la esperanza de poder tener la ayuda necesaria? Pues es a la palabra de Dios y a los sacramentos, ¿ok? Porque no hay nada más fuerte que la palabra de Dios para eso. Hay en Campeche unos sacerdotes que tienen un carisma muy especial para esto, y siempre que dan una explicación, a veces los jóvenes son un poquito también, de repente, cuando sabemos que ellos van a dar una plática, de repente todo el mundo va con la curiosidad de que cuenten qué hace una persona endemoniada. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es verdad que hablan diferente? ¿Es verdad que son capaces de que su cabeza gire 360 grados? Y hay muchas como curiosidades, ¿no? Y es bien bonito porque ellos desde que empiezan a hablar dicen, miren, yo no les vengo a decir lo que hacen esas personas. Yo les vengo a contar el poder que tiene Jesús sobre esas personas. La capacidad que tiene la Santísima Virgen y el Rosario para que los demonios salgan corriendo. Es algo bien bonito, es algo bien interesante. Entonces, realmente estos textos nos ayudan a entender que Jesús tenía todo el poder y la autoridad para librar a las personas de las molestias de esos seres, ¿no? Y algo también muy interesante es, fíjense, la gente obviamente quería que Jesús no se fuera. Y eso es bien interesante. Ese pueblo donde estaba Jesús en ese momento, que era Cafarnaúm, le decían, oye, no te vayas, quédate con nosotros, aquí quédate. Lo que haces por nosotros es tan valioso que no queremos que te vayas. Normal, si estuviera aquí haríamos lo mismo, no, aquí vive con nosotros. Haríamos algo muy semejante, no quisiéramos que se vayan. Pero Jesús dice, no, me tengo que ir. No, me tengo que ir porque así como ya lo hice con ustedes, hay más que necesitan que yo lo haga con ellos. Y es algo bien interesante. De repente pensamos que Dios tiene sus consentidos. No, Dios no tiene sus consentidos. A todos nos quiere. Y así como visita la casa de tu amiga que de repente le hizo una bendición muy grande, puede y quiere visitar la tuya. Entonces esto es bien interesante. Dios quiere estar con todos nosotros. Y hubo la intención y ofrecimientos de que se quedara ahí. Seguramente le ofrecieron casa y todo. Y Jesús dijo, no, gracias. Tengo que hacer lo mismo en el mayor territorio posible. Pero después envió a sus discípulos. Y es algo también muy importante. Fíjense qué bonita frase de la primera lectura. Yo, Pablo, planté, Apolo regó, pero Dios es el que da los frutos. Después de Jesús vienen todos sus apóstoles. Y a veces quisiéramos, ay, ese me cae muy bien, que no se vaya. O a mí me cae muy bien aquel y quiero venir con él. Todos nosotros predicamos a alguien muy importante que es a Jesús. Y Él es realmente el que da fruto a nuestra predicación, porque realmente nosotros tenemos que hablar de Él, no de nosotros. Y es bien interesante, y al fin de cuentas, lo bonito de todo esto es que el fruto lo da Jesús. Y a quien hay que enseñar y a predicar es a Jesús. Todos nosotros los demás sacerdotes estamos en función de hacer el servicio a Jesús. Y todos ustedes siguen pues a Jesús nuestro Señor, es el que estamos predicando. Y me gustaría terminar con un testimonio de un sacerdote muy ejemplar. Tengo que confesar que yo no lo conocía. ¿Ustedes conocen al beato Bartolomé Gutiérrez? Pues es un mexicano, y qué bonito que el misal ya esté poniendo a los mexicanos el día de sus santos. Fíjense, voy a leer rápidamente el resumen que viene aquí del misal. Fue sacerdote y fue mártir. Fíjense, nació en la Ciudad de México en 1580 y desde muy joven él quería ser sacerdote y misionero. Entonces entró a la orden de San Agustín y estudió en Michoacán.
Ya sacerdote, pidió ser enviado a las misiones que en aquel entonces eran Filipinas y Japón. Se logró que lo mandaran a Manila, y llegando a Manila ocupó primero durante 6 años el encargo de maestro de novicios, porque era un gran hombre, muy servicial, pero también tenía una gran capacidad para los idiomas. Después de estar en Manila 6 años, él decía, no, mi ilusión es llegar hasta Japón, y se puso a estudiar japonés y lo aprendió. Por fin, en 1612 se embarcó para Japón. En 1613, un año después, el emperador de Japón expulsó a todos los misioneros y Bartolomé tuvo que regresar a Manila. Pero a petición de sus fieles, que se habían quedado sin sacerdotes, y a pesar de que nada más estuvo un año, dejó una huella muy profunda, decían que regrese. Y él, con ese deseo misionero de aunque esté en peligro su vida, pues regresó. Regresó a Japón y vivió 13 años. Dicen que milagrosamente en muchas ocasiones no lo cachaban. Y se escondió de músico para una vez salirse, para poder ir a diferentes lugares, ¿no? Llevar los sacramentos, predicar, pero de repente pues estaban en plena persecución. Y una vez tuvo que disfrazar de músico para que no lo agarrara la policía, y no lo agarraron. Y cuentan varias historias muy interesantes de cómo se disfrazaba para ir de un lugar a otro. Al final lo traicionan, después de 13 años de servicio, lo traicionan y es martirizado. Y dicen que iba a su martirio con una paz, como diciendo, yo ya cumplí mi misión. Mi misión era, como Jesús, llegar a todas partes, poder predicar, curar, sanar a las personas en el alma. Lo logró, le llegó el día de encontrarse con el Señor y se fue feliz de la vida a recibir el premio del paraíso. Qué bonito ir conociendo nuestras historias de mexicanos, hermanos nuestros, que han dejado una gran huella en el servicio de Jesús. Vamos a pedirle a Dios que así sea. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Al recordar el martirio del beato Bartolomé, traemos, Señor, a tu altar nuestros dones, y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, imitemos lo que realizamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tu mártir, San Bartolomé, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La comunión va a ser al final, entonces si quieren pueden tomar asiento. Tanto
desde tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Ya que hemos celebrado el banquete celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo del martirio del beato Bartolomé y nuestra oración fervorosa nos alienten a seguir el ejemplo generoso de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer juntos nuestra oración a María Desatadora. Amada Virgen María, llenos de confianza, nos dirigimos hacia ti, que desde la eternidad moras en el corazón de nuestro Padre Celestial. Tú conoces cuántas veces tus hijos caemos en enredos, tanto en la historia de los pueblos como en nuestra propia vida. Cuántas veces nos parece no tener salida. Por eso venimos a ti. Tú puedes desatar los nudos, pues conoces caminos para llegar a los corazones que nosotros ignoramos. Así te traemos con fe nuestras intenciones. Estando seguros de ser escuchados, pues tú eres nuestra Madre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era su vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios me hablaba al corazón. Escuchar su voz, danos luz, silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada. Descansa en su bondad, Virgen María, Madre del Señor. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la madre
su voz.